Mi nombre es Ramón Pinedo González, soy médico de emergencia y vamos a comenzar la presente exposición. Bueno, lo primero es conocer, y esto se conoce gracias al gran estudio LungSafe, qué tan buenos somos los médicos monitorizando y manejando a los pacientes. Entonces, realmente, si bien es cierto, son conceptos como la presión meseta, la presión media de la vía aérea, el volumen tidal, que se conocen hace más de 20 años, en realidad la evidencia señala que la mayoría de nosotros seguimos calculando muchas veces el volumen tidal que le voy a dar al paciente en base a la visualización previa del paciente, y vemos que esto no siempre, en la mayoría de los casos, se ajusta al volumen que requiere ese paciente en ventilación mecánica. También tenemos en base a este gran estudio que menos de la mitad de los médicos de cuidado crítico diagnostican precozmente el ARTS. Muchas veces nos dejamos guiar por un anclaje, por un sesgo de anclaje, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico de una neumonía, y continuamos con ese diagnóstico y no nos damos cuenta que ya dentro de esa misma neumonía hay involucrados otros mecanismos que hacen que el paciente sea una neumonía, pero se esté comportando mecánicamente como un distrés respiratorio. Y por lo tanto le quitamos la oportunidad a ese paciente de recibir alguna terapéutica que ha demostrado, pues, indudablemente mejorar rápidamente la mortalidad, como por ejemplo el hecho de establecer un prono precoz, ¿no? Entonces también menos de la mitad de los médicos de área crítica detectan precozmente y aplican oportunamente el prono en los pacientes que tienen criterios, ¿no? La mayoría de los pacientes reciben un prono, pero a veces un prono tardío, o a veces un prono encaminado más a tratar la hipoxemia refractaria que a mejorar la oxigenación, que a mejorar la sobrevida del paciente, que es el objetivo fundamental del prono. Y por último, la presión meseta, que es, digamos, uno de los parámetros más antiguos de monitoreo en ventilación mecánica, después del volumen tidal, solo es monitorizada aproximadamente en un 45% de los pacientes. Entonces, en base a este estudio realizado en el año 2016, nosotros podemos, pues, acercarnos un poquito a la realidad de cómo se manejan los pacientes, y que una cosa es tener nosotros una teoría claramente establecida y otra cosa es aplicar la teoría al pie de cama del paciente, ¿no? Entonces, para eso vamos a empezar diciendo que tenemos algunas indicaciones que todos debemos tener claro de ventilación mecánica en emergencia, y cada paciente que yo intubo y conecto al ventilador mecánico tiene ya, desde la patología que lo llevó al hecho de que yo lo ponga en ventilación mecánica, una individualización propia. Por ejemplo, no es lo mismo manejar una presión media de vía aérea en un paciente neurocrítico, como un trauma encefalocraniano o un ACV hemorrágico, que en un paciente que no es neurocrítico, sino más bien es un paciente retenedor de CO2, como un paciente EPOC o con patología neuromuscular. Asimismo, no es lo mismo manejar un asmático que manejar un paciente con una insuficiencia respiratoria predominantemente hipoxémica, como una neumonía, una embolia pulmonar, un distrés respiratorio. Entonces, mi individualización comienza desde el momento que yo determino la patología que llevó al paciente a estar en ventilación mecánica. Y para eso tenemos que puede haber sido el hecho de controlar la vía aérea y neuroproteger, como en los neurocríticos, una insuficiencia respiratoria predominantemente hipoxémica, como el ARTS, la neumonía, la embolia pulmonar. Asimismo, puede ser también una insuficiencia respiratoria predominantemente hipercárnica, como por ejemplo un EPOC o un paciente neuromuscular. Podría comportarse de forma mixta como un paciente asmático, y asimismo también podría comportarse como muchas veces tenemos los pacientes sépticos que requieren soporte ventilatorio por diferentes motivos, o en shock cardiogénico, obstructivo, neurogénico, en los cuales definitivamente debe ser priorizada la parte hemodinámica, porque si uno se centra demasiado en la parte hemodinámica la descuida, y entonces termina teniendo, pues, una mortalidad añadida en estos pacientes. Por último, otra indicación de ventilación mecánica que seguramente, pues, lo han visto con los expertos en medicina prehospitalaria,
es asegurar el traslado del paciente, tener un traslado seguro y nunca trasladar a un paciente que puede tener determinada inestabilidad en el camino, ¿no? Entonces, lo primero siempre es reanimar y luego intubar o trasladar, ¿correcto? Entonces, lo he organizado de la siguiente manera. Como primer mandamiento de individualización es determinar si se trata de un problema de resistencia o distensibilidad de la vía aérea. Entonces, claramente se explica en los gráficos inferiores que nosotros tenemos, ¿no? Una vía aérea que es la encargada de la conducción del aire, y a su vez tenemos nosotros un sistema pulmonar y de caja torácica encargado pues del movimiento mecánico inspiratorio y expiratorio. Entonces tenemos una vía aérea conductiva y tenemos una vía aérea mecánica, ¿no? Entonces, lo primero es determinar si mi paciente tiene un problema de resistencia o tiene un problema de distensibilidad. Esto me sirve mucho para mi programación inicial del ventilador mecánico. Entonces, muchas veces nosotros creemos que un seteo inicial, como una talla uniforme, no es ideal, es ideal para todos los pacientes. Sin embargo, pues si nosotros no vemos primero este problema esencial, nosotros vamos a setear de forma incorrecta a los pacientes porque varía muchísimo la programación del ventilador mecánico. Entonces, a forma de fórmulas, la resistencia no es otra cosa que la diferencia de presión sobre diferencia de volumen. Y cuando yo tengo un paciente en ventilación mecánica, esas diferencias de presión vienen a ser la presión plató. Y el volumen sería el volumen tidal que hace el paciente o que programo dentro del paciente. Entonces, en base a una fórmula rápida, mi resistencia no debería ser mayor de 10 centímetros de agua por segundo. Entonces hablamos acá, presión inspiratoria pico menos presión plató, acá estamos sobre volumen tidal. Entonces mayor de 10 yo tengo un problema predominantemente de resistencia. Y compliance, como ustedes ya saben, o distensibilidad, no es otra cosa que la variación de volumen, por eso es que en la fórmula utilizamos en el numerador el volumen tidal, sobre la variación de presión, que no es otra cosa que la presión que permite la distensión alveolar. Y en este caso, como nosotros no tenemos, porque normalmente la medición de la compliance pulmonar debería ser hecho con una presión transpulmonar, ¿no? Y para eso necesitaríamos la presión pleural, y por lo tanto la presión que más se acerca a la presión pleural es la presión esofágica, pero como nosotros no hacemos este monitoreo en todos los pacientes, lo que se hace es buscar la compliance de todo el sistema respiratorio. Entonces no se olviden que cuando ustedes determinan la compliance, están determinando la compliance de todo el sistema respiratorio, es decir, incluyendo tanto la caja torácica como los pulmones, ¿no? Que representa aproximadamente un tercio, y los pulmones que representan aproximadamente 2/3 de la compliance del sistema respiratorio. Entonces esa presión que permite esa deformación del sistema respiratorio no es otro que la presión meseta, ¿no? O la presión plató, como ustedes quieran llamarlo, menos la presión, menos el PIP o la PIP, ¿no? Entonces, porque la PIP es la presión que normalmente se parte dentro de la programación de la ventilación mecánica, y la presión plató es la presión a la que se llega. Entonces, esta diferencia de presión o driving pressure es la que va a mover el volumen y va a permitir que el volumen se adapte a la caja torácica y a la deformación pulmonar. Entonces, se calcula la resistencia y se calcula la compliance. La compliance normal en un paciente, digamos, de pie es aproximadamente 80 centímetros por 80 mililitros por centímetro de agua de presión transpulmonar. En una persona, un paciente, digamos, hospitalizado, que está en decúbito, es aproximadamente 60. Y un valor crítico es por debajo de los 40. Entonces, todo paciente que tiene menos de 40 centímetros, mililitros por centímetro de agua, inmediatamente yo digo que en la compliance. En base a eso, me sirve no solamente para mi orientación
de seteo, sino también me sirve para ya determinar cuál puede ser la causa, ¿no? Y hacer relación clínica. Por ejemplo, los problemas típicos de alta resistencia son la obstrucción del tubo endotraqueal. Tal es así que cuando yo tengo un paciente de ventilación mecánica y rápidamente detecto una presión pico alta, tengo que buscar rápidamente que la primera causa va a ser siempre obstrucción por secreciones a nivel del tubo endotraqueal. Broncoespasmos, tubo endotraqueal muy pequeño, enfermedades pulmonares obstructivas, entre otras. Por el contrario, con una alta presión inspiratoria pico, ¿no? Pero esa diferencial está acortada, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en pacientes con intubaciones selectivas, atelectasias, torácica o propios de la caja pulmonar, que estos son problemas sobre todo pulmonares, sino terminales, porque es una unidad cardiotorácica abdominal, ¿no? Es una bomba tóraco-abdominal. Entonces, cualquier problema abdominal también genera una disminución de la distensibilidad a nivel torácico. Tenemos la obesidad, el síndrome compartimental abdominal, las quemaduras circunferenciales tóraco-abdominales o los trastornos de la caja torácica. Entonces, en los problemas obstructivos, nosotros siempre debemos buscar la presencia, aparte de la resistencia elevada, los problemas obstructivos, otra cosa que exista dentro del sistema respiratorio una presión positiva residual mayor a la PIP que yo he programado en ese paciente. Entonces, lo que ocurre básicamente es una expiración incompleta por un problema obstructivo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Hay la primera respiración y el paciente, por el problema obstructivo, no completa la expiración completa. Entonces, en el siguiente ciclo, un poco más, acumula un poco más, entonces hay volumen residual, más volumen residual, más volumen residual, más volumen residual. Y todo ese volumen residual se acumula como digamos, espacio muerto en el paciente y genera, pues, una presión positiva que yo la puedo evidenciar de varias formas dentro del ventilador mecánico. Lo uno es, en mi curva de flujo, ver que la curva de flujo exhalatoria nunca llega a la línea de base. Entonces, en ese caso, yo tengo una sospecha de un problema definitivamente obstructivo, pero asociado también a este fenómeno de hiperinsuflación dinámica. Y yo compruebo esto con una maniobra que es básicamente la pausa expiratoria. Y cuando yo hago una pausa en expiración, yo veo que normalmente el paciente debería volver a la línea de base durante la expiración. Sin embargo, este paciente no llega a la línea de base, que sería el PIP, sino hay una presión sumatoria o positiva al final de la expiración por sobre el PIP programado. Entonces, definitivamente yo digo que tengo auto-PIP. Entonces yo sumo mi PIP programado más el auto-PIP y yo tengo el PIP total que determina el paciente. ¿Y por qué es peligroso el auto-PIP? Porque a veces uno tiene presiones muy altas dentro de la caja torácica que comprometen no solamente la parte respiratoria, sino también la parte hemodinámica con una disminución significativa de la precarga. Entonces, tenemos acá, más claramente diseñado, por decirlo así, una programación. Llega a la base, ¿no? Y el volumen es variable. Entonces, en general, en los problemas obstructivos, nuestro objetivo debe ser, en base a esto, en base a lo dañino que puede ser una frecuencia respiratoria normal o incluso alta en este tipo de pacientes, debido al fenómeno de hiperinsuflación dinámica, yo tengo que darle tiempo exhalatorio al sistema respiratorio. Entonces, ¿cómo le doy yo tiempo exhalatorio al sistema respiratorio? Utilizando frecuencias bajas. El ratio inspiratorio-expiratorio debo disminuirlo, es decir, debo ampliar la expiración y reducir la inspiración,
bajo el mismo sentido, algunos ventiladores permiten modificar el ratio IE en base a la variación del flujo inspiratorio para que el aire durante y la expiración dure más, ¿ok? Y tiempo inspiratorio. Entonces hay 4 formas en las cuales yo puedo setear el ventilador mecánico en un paciente obstructivo, ¿ok? Buscando básicamente 2 cosas, ¿no? Buscando aumentar la expiración, porque la expiración es la fase que se compromete mayormente en estos pacientes, buscando prevenir o tratar la hiperinsuflación dinámica y evitar los problemas adversos respiratorios como el barotrauma, por ejemplo, en estos pacientes pueden desarrollar definitivamente un neumotórax severo, incluso atención porque está en ventilación mecánica, o hemodinámicos, ¿no? Que es tal vez lo que preocupa mucho más en este tipo de pacientes. Entonces acá tenemos una ejemplificación de cómo, por ejemplo, una frecuencia respiratoria, ¿no? Seteada en 20, por ejemplo, y un IE en 1,2, todo el ciclo respiratorio dura aproximadamente 3, entonces la expiración es de 2 segundos. En un paciente obstructivo donde yo tengo que prolongar la fase expiratoria, si yo lo mantengo a 20 respiraciones, pero no varío, mantengo en 20 respiraciones, pero quiero variar el IE, por ejemplo, le aumento a un IE 1,3, definitivamente igual, solamente el numerador de la ecuación, es decir, la frecuencia respiratoria no permite que tú tengas un tiempo exhalatorio adecuado, ¿no? Por más que tú varíes el IE solamente. Entonces, un error frecuente que yo veo es que cuando tenemos pacientes críticos con problemas obstructivos, nosotros no nos fijamos mucho en la frecuencia respiratoria, sino nos fijamos mucho en el IE, cuando el IE no es más que un derivado de la frecuencia respiratoria. Entonces, por ejemplo, en el gráfico superior, que sería un seteo de un paciente, por ejemplo, con problema obstructivo, tengo una frecuencia respiratoria en 10 y un IE sin variación, pero todo el ciclo respiratorio dura 6 segundos. Entonces, como dura 6 segundos, la expiración definitivamente dura el doble que la inspiración. Entonces, no sé si se entiende ahí, la inspiración duraría, por ejemplo, 2 segundos, que es un tiempo apropiado, ¿no? Y la expiración duraría 4 segundos. Entonces, es un paciente al cual ya solo por el hecho de modificar la frecuencia respiratoria, yo ya estoy dándole más tiempo exhalatorio al paciente. Y si ustedes lo quieren expresar, pues en relación IE, yo cuando tengo, por ejemplo, un IE de 1,3, estoy teniendo un tiempo inspiratorio de 0,75, un IE de 1,2 de 1 segundo y de 1,1 de 1,5 segundos aproximadamente, a una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, pero dijimos que básicamente acá lo importante a veces no es mantener una respiratoria alta, sino más bien en el límite inferior. Y si yo tengo un ventilador que se expresa en flujo inspiratorio, a un IE 1,3 yo tengo 90 litros por minuto, incluso esto me sirve para mi denominador de mi fórmula de cálculo de resistencia, a un IE de 1,2 aproximadamente 70 litros por minuto y de 1,1 50 litros por minuto. Entonces al paciente obstructivo hay que siempre setearlo con flujos inspiratorios por encima de 60 litros por minuto. ¿Ok? Tenemos entonces el tercer mandamiento, que es ajustar el volumen tidal o el volumen tidal a la altura y sexo del paciente. Esto ya es algo antiguo, es algo que siempre se menciona en toda conferencia que uno inicia dentro de ventilación mecánica, y es ajuste su volumen a la talla y el sexo del paciente, si tengo el paciente un cuadro de obesidad, un peso mal o un peso bruto, ¿no? El paciente, si no ajuste a las tallas, es que los pacientes a los cuales se le ajustaba el volumen tidal a talla, había una disminución significativa de la mortalidad cercana al 12% comparado en los pacientes a los cuales se ventilaba en base
a otros parámetros no sean el peso predicho, ¿no? Predicho para la talla. Entonces, tenemos ahí algunas fórmulas que están pues de forma libre, que son, por ejemplo, en los varones 50 más 0,91 por la talla menos 152, ¿no? Y del peso del mujeres, solamente la variación es, en vez de 50, el factor de corrección es 45.5, ¿no? Entonces, es un valor significativo porque estamos hablando aproximadamente de 5 unidades, ¿ok? Y en base a eso, el valor que me sale, yo seteo el ventilador entre 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso en la mayoría de patologías. Acá nosotros vemos pues cómo paciente puede tener determinado grado de obesidad, pero definitivamente el tamaño no está en relación al volumen global del paciente, ni al peso total del paciente, sino más bien en relación a la talla del paciente. Aparte de eso, un paciente con mucho peso puede tener desplazamiento craneal del diafragma, capacidad residual funcional disminuida, puede tener fenómeno de cierre en la vía respiratoria y por lo tanto un aumento del trabajo respiratorio, y a la vez puede tener atelectasias basales con mucha mayor frecuencia que un paciente que no es obeso. Entonces, lo que dijimos al inicio es que la técnica del ojo por ciento no funciona, ¿no? Y para ello, por ejemplo, vamos a tratar de averiguar en un paciente, por ejemplo, estándar, en un paciente promedio, ¿no? De, por ejemplo, 70 kilos, ¿no? Los volúmenes, pues, no se ajustan en absoluto a lo que yo, en un paciente estándar de 1,70 m, los volúmenes no se ajustan mucho a lo que yo pueda determinar al tanto por ciento, ¿no? De tal es así, por ejemplo, en un paciente de 1,70 m, 6 mililitros por kilo, ¿no? Si es varón es 3, si es mujer es 336 y si es varón es 472. Entonces, definitivamente, 372. Entonces, definitivamente, pues los ajustes que usualmente con los cuales yo seteo al paciente, que puede ser, por ejemplo, un estándar de 450, 550, de acuerdo a mi práctica clínica, no son exactos con relación a si yo lo comparo con una tabla determinada a mililitros por kilo pulmonar de peso predicho. Entonces, eso era el tercer mandamiento: siempre hagan el seteo ventilatorio en base al peso predicho, con las fórmulas anteriormente mencionadas, e idealmente una tabla de valores que se tenga dentro del servicio. El cuarto mandamiento sería evitar el sesgo de inmediatez, y acá me voy a demorar un poco para explicarles qué es el sesgo de inmediatez. A veces yo tengo un paciente que viene, pues, lamentablemente in extremis, hipoxémico severo y con problema hipercárnico también muchas veces. Entonces, a veces lo que uno tiene en su mente es que mientras más tiempo yo tenga al paciente con buena oxigenación y presión de CO2 normal, yo estoy haciendo lo mejor para el paciente. A veces tengo pacientes que yo he encontrado o tengo en la visita médica con 96, 97 de saturación, presión de oxígeno en 85, 90, presión de CO2 ahí 40, 45, 35, etcétera. Y ese es el sesgo de inmediatez. El sesgo de inmediatez se podría interpretar gráficamente como el hecho de tratar de valorar el ventilador mecánico en base a la gasometría arterial. Entonces, cuando yo evalúo gasometría arterial, estoy evaluando parámetros sanguíneos de oxigenación, pero no tienen absoluto nada que ver más que como parámetro final de objetivo, no tiene absolutamente nada que ver con el hecho que yo esté generando daño pulmonar con el ventilador mecánico. Entonces, a mí no me asegura el hecho de tener un paciente con buena oxigenación y buena presión de CO2 que yo me esté alejando de ser protectivo. Entonces, muchas veces estoy siendo más protectivo cuando yo tengo un paciente con mecánica adecuada, es decir, con una presión meseta, un volumen tidal ajustado a la talla, un daily pressure normal, pero con presión de CO2, por ejemplo, en 60. Entonces, a ese concepto es al que se le llama, por ejemplo, hipercapnia permisiva, ¿no?
Entonces, definitivamente el sesgo de inmediatez, querer tener a mi paciente bonito para la foto, pero en realidad estar ocasionando, ¿no? Por ejemplo, incrementos severos en la presión de media de la vía aérea, va a seguir más estrés, más strain y por lo tanto más daño pulmonar, mayor estiramiento pulmonar, mayor. Entonces, para eso entendamos que el daño del paciente se origina en general por el aumento en la presión en la vía aérea, que depende tanto de la fase no solamente inspiratoria, sino también la presión que yo aplique, si es muy alta, un PIB, por ejemplo, mayor de 14, estoy aplicando durante toda la bien, a veces a costa de mantener esa oxigenación, aumento esa presión media. Alteración de la distensibilidad pulmonar, es decir, yo ya determiné que el paciente tiene un problema en la distensibilidad. Dijimos en primer lugar a la talla, pero muchos pacientes no necesariamente el día que el paciente se va a la talla deja de ser un predictor de volumen pulmonar, es decir, el volumen que se va a dejar ventilar. Tenemos un gráfico que creo que resume lo que estoy hablando, ¿no? Tenemos normalmente en un ARS que tiene un compromiso severo, pues áreas de colapso y áreas de consolidado, y tenemos algunas pocas áreas de aire pulmonar, ¿no? O de volumen residual, que son áreas no solamente morfológicas, sino también a veces áreas funcionales. Entonces, esa área funcional, ¿no? Que acá lo hemos mostrado como área morfológica, pero que no siempre es así, sino que más lo que me interesa a mí es el área funcional, ¿no? Representa el volumen que en realidad yo voy a ventilar en el paciente. Entonces, este es el concepto también bastante antiguo de pulmón de bebé, ¿no? Entonces, en los pacientes, yo diagnostico precozmente el ARTS, ya mi volumen tengo que darlo, no solamente en base a la talla, sino también ajustarlo ya al volumen funcional que es el pulmón de bebé, ¿no? Que lo determino en base a las características mecánicas del sistema respiratorio. Entonces tenemos un pulmón de bebé que actualmente dijimos no es solamente anatómico, porque yo cuando agarro y por ejemplo, hago un prono en el paciente, ¿no? ¿Qué pasa con ese pulmón de bebé? Inmediatamente se desplaza. Las zonas consolidativas se desplazan hacia la zona anterior y la zona posterior queda libre. Entonces hay una variación morfológica y funcional por las mejorías notorias que todos hemos visto, ¿no? Que no es necesario que nos cuenten en las revisiones, sino que todos hemos visto de la mejoría significativa de oxigenación. Entonces hay una mejoría, hay un aumento de este pulmón de bebé. Entonces actualmente ya no se habla de un pulmón de bebé fijo, sino un pulmón de bebé dinámico y más bien fisiológico, ¿no? Son unidades fisiológicas que mantienen su función para intercambiar oxígeno y eliminar carbónico. Igualmente, mediante la aplicación de una maniobra, por ejemplo, que es la aplicación de PIP, o una variación de PIP de solamente 5 a 15, por ejemplo, yo también tengo áreas que van a permitir, que estaban colapsadas y que empiezan a ser funcionales. Entonces, esas áreas que empiezan a ser funcionales se notan tomográficamente, pero también se notan clínicamente. El aumento del PIB definitivamente genera un aumento en la oxigenación. Entonces también ahí estoy generando yo un aireamiento pulmonar en expiración, lo cual genera pues más área residual funcional. Y también en esto se demuestra que el pulmón de bebé actualmente es un concepto fisiológico. Entonces, ¿cómo varía ese pulmón de bebé? Con la aplicación de PIP y de prono. De estas dos estrategias, ¿cuál es la estrategia más respaldada por la evidencia y en la cual hay menos área de incertidumbre y en la cual yo, por ejemplo, acá
pongo un anestesiólogo, pongo un emergenciólogo, un intensivista, y en el área en la cual la mayoría de revisiones y profesionales estamos de acuerdo, es a que el prono es más inofensivo y el prono permite una mejoría en la mortalidad y permite aumentar este pulmón de bebé fisiológico o área pulmonar ventilable con mayor efectividad que el PIP, ¿no? Con el PIP todavía hay áreas de incertidumbre que vamos a ir desarrollando a lo largo de la presente exposición. Poder, digamos, setear a este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, básicamente lo hago en relación al volumen pulmonar aireado y la tensión pulmonar. Y para eso yo tengo que calcular algunas cositas dentro del ventilador mecánico, como es la distensibilidad pulmonar, la presión meseta, que no es otra cosa que una representación estática y un parámetro práctico para saber que el volumen se está ajustando a la característica mecánica de la caja respiratoria. La presión de distensión, que no es otra cosa que la presión meseta, pero vista desde el punto de vista dinámico, ¿no? Porque yo cuando tengo una presión meseta elevada, lo que me dice la intuición y lo que me dice la práctica clínica es que tengo que bajar el volumen tidal, ¿no? Y igualmente, ¿no? Si yo lo veo en parámetros claros, la presión de distensión no es otra cosa que esa relación que existe en la presión meseta y la PIP, y por lo tanto también la forma de acortar ese parámetro es disminuir la presión meseta o aumentar la PIP, entonces se vuelve un parámetro más dinámico, ¿no? Y por último, la presión de CO2. Definitivamente cuando yo tengo más retención de CO2, estoy generando un volumen residual, pero no un volumen residual funcional. Entonces puedo estar reclutando yo con el prono o puedo estar yo reclutando con el PIP, pero son unidades no funcionales. Entonces, al ser unidades no funcionales, es decir, al generar más espacio muerto, es decir, al generar más daño que beneficio, pues definitivamente me contraindicaría que estas acciones puedan ser realizadas con tranquilidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo aplico PIP como único parámetro variable o aplico prono como único parámetro variable y veo que el paciente empieza a elevar CO2, inmediatamente yo digo que este paciente está generando sobredistensión, es decir, está generando unidades alveolares que pueden ser anatómicamente funcionales, estoy aumentando el Bailey-Long, pero no son fisiológicamente funcionales porque no están eliminando el carbónico. Entonces la compliance se detecta en base a una estrategia que es una estrategia que se debe hacer y que, como vimos al inicio de la charla, se aplicaba en una minoría de profesionales y en emergencia se aplica aún a veces por el apuro, por la cantidad de pacientes se aplica mucho menos, que es la pausa inspiratoria. Entonces, en base a la pausa inspiratoria, nosotros tenemos que a flujo cero, es decir, yo tengo que fijarme en la curva de flujo, a flujo cero queda una presión inspiratoria, que es la presión que se adapta al pulmón y a la caja torácica. Y esa es la presión que yo mido, y esa es la presión plató, que realmente menor o igual de 27 centímetros de agua, pero, digamos, en condiciones de práctica clínica, como un valor máximo de 30 centímetros de agua. El siguiente parámetro es la dry pressure. ¿Y qué es la dry pressure? No es otra cosa que esta presión meseta que yo he detectado, menos la presión expiratoria, la presión positiva al final de la expiración o PIP. Entonces, dijimos que era un parámetro dinámico y por lo tanto sus dos parámetros pueden variar, ¿no? Por ejemplo, la presión meseta es una variable independiente, es decir, que depende mucho, es una variable dependiente, es decir, que depende de la adaptación que tenga el volumen al pulmón de bebé. Entonces, ¿cómo varío yo la presión meseta? En base al volumen. Si yo aumento el volumen, inmediatamente hay un aumento de la presión meseta. Y si yo bajo el volumen, hay una disminución de la presión meseta. Entonces, lo primero que tiene que venir a mi mente en automático es cuando yo tengo un paciente con presión meseta por encima de 27, ese pulmón no se está adaptando adecuadamente y por lo tanto la primera acción que viene, por lógica, no en todos los pacientes, pero en la mayoría de pacientes, será disminuir el volumen tidal en 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso, teniendo un límite inferior, la ventilación del volumen de espacio muerto, que es 4
mililitros por kilo de peso, ¿no? Y para evitar la retención de carbónico, llegar hasta un máximo de aproximadamente 28 a 30 respiraciones por minuto. El siguiente punto de la driving pressure, y tal vez uno de los puntos más interesantes, es la titulación del PIP. Y otra cosa que yo puedo variar, para variar la driving pressure, es el prono. Entonces, lo primero es el prono, ¿no? Todo paciente con PAFI menos de 150 y con ARS comprobado debe ir a prono precoz. Y lo siguiente es la titulación del PIP, igual, ¿no? La titulación del PIP es un área de duda, hay varios métodos para graduar el PIP, pero de forma general, a medida que un paciente se va volviendo más grave, las necesidades del PIP tienden a ser mayores para mantener la oxigenación. Entonces, otra forma de yo es aumentar el PIP, ¿no? Lamentablemente en muchos pacientes, o lo que ocurre en muchos pacientes es que cuando yo aumento el PIP, también aumento inmediatamente la presión meseta. Entonces, ese aumento correlativo de PIP debe ser igual o debe ser menor a lo que aumenta mi presión meseta, ¿no? Porque si ocurre lo contrario, que yo, por ejemplo, aumento mi PIP en 2 centímetros de agua y mi presión meseta, que estaba en 28, se tira a, por ejemplo, 35, inmediatamente yo digo, no, este paciente no está reclutando adecuadamente, sino está sobredistendiendo de manera peligrosa el pulmón del paciente. Vamos a tratar de explicarlo acá, ¿no? En un gráfico. Normalmente lo que ocurre durante una distensión pulmonar normal, por ejemplo, es que yo tenga una PIP, que es la presión de donde parte el sistema respiratorio, ¿no? Y tenga una presión plató, que va a ser la presión bajo la cual se va a distender el pulmón, ¿no? Y esa diferencia, de que en este caso, por ejemplo, es una diferencia exagerada de 25 centímetros de agua, de 10 a 35, genera un cambio en el volumen tidal del paciente. Entonces, en el paciente que tiene un problema mecánico respiratorio severo, definitivamente pues lo que ocurre es que esta presión de distensión es bastante alta, ¿no? Porque dijimos que esos pacientes les van a dar valores altos de presión plató. Si por el contrario, por ejemplo, yo mediante una estrategia de prono o un aumento del PIP he logrado que mejore la mecánica respiratoria, es decir, que esa compliance varíe, entonces lo que va a ocurrir es que de forma automática varía, ¿no? Mi driving pressure, es decir, ya la diferencia entre la presión plató y la PIP, por ejemplo, acá, con el mismo volumen, ha disminuido solamente a 5 centímetros de agua. Entonces, normalmente no ocurren estos cambios tan sorprendentes. Sin embargo, en pacientes que tienen mucho colapso pulmonar, sí la aplicación de PIP podría generar cambios tan sorprendentes, ¿no? Incluso algunos teóricos han llamado a esta situación un pseudo-ARS, porque dicen que el ARS verdadero no es un ARS que responda tan dramáticamente a los cambios de PIP. Entonces, de este gráfico, quédense que a volumen constante, el PIP modifica las propiedades mecánicas del pulmón, pero no siempre modifica las propiedades fisiológicas del pulmón. Entonces, cuando yo sospecho, ¿no? Porque en ARS hay muchas áreas de incertidumbre, pero cuando yo sospecho de que mi paciente está, digamos, reclutando y no está sobredistendiendo el pulmón. Cuando, por ejemplo, yo calculo mi driving pressure, que es la plató menos el PIP, ¿no? Pero yo inmediatamente tengo un cambio en el PIP, como por ejemplo un incremento del PIP, y veo que la presión plató incrementa. Entonces no hay cambio en el driving pressure, que es lo que yo les explicaba. Como no hay cambio en el driving pressure, la mortalidad tampoco varía. Entonces, en ese paciente da lo mismo manejar una estrategia de PIP alto versus PIP bajos, ¿no? Por el contrario, cuando yo, y de repente en los pacientes que más se benefician, son los pacientes que yo incremento el PIP, pero no veo un incremento en la presión plató. Entonces, eso quiere decir de que he aumentado el PIP, estoy reclutando nuevas unidades y por lo tanto no estoy variando la propiedad mecánica del sistema respiratorio al agregarle una presión positiva sobreimpuesta. Entonces, en ese caso, la driving pressure definitivamente disminuye. ¿Por qué? Porque yo estoy aumentando el PIP, pero la meseta se mantiene, entonces la driving pressure disminuye. Y ese es el caso en el que se encuentra mayor beneficio de
la mortalidad. Entonces, acá en este gráfico nosotros podemos ver claramente que la daily pressure pues, es un parámetro esencial de monitoreo de estos pacientes, ¿no? Y si yo no he variado el PIB y la presión plateau se incrementa, pues por lógica el paciente está empeorando y por lo tanto es esperable que haya un aumento en la mortalidad. Entonces, un esquema de manejo, por ejemplo, es yo conecto al paciente en ventilación mecánica, veo si es un problema de compliance o no, es decir, si tiene una compliance menor de 50, sospecho fuertemente que se trata de un paciente con problema en la compliance, elijo el volumen en base al peso predicho, seteo un PIP inicial para un FiO2 entre 92 y 96, ¿no? Ajusto la frecuencia respiratoria, el IE, mido parámetros de mecánica respiratoria y en base a medir mi parámetro de mecánica respiratoria, si es que tengo un drive pressure mayor de 15, tengo dos opciones. O ese paciente está recibiendo mucho volumen, para lo cual yo tengo que ajustar el volumen y hacer una unidad clínica de acuerdo al volumen o al babyland que tiene el paciente, y le ajusto el volumen y por lo tanto disminuye el volumen, que es la única forma de disminuir la edad. O bien ese paciente tiene mucho colapso, entonces podría yo aumentar la PIP u optimizar la PIP. Entonces, si yo no he logrado ese objetivo con esos, digamos, parámetros, siempre teniendo un límite, por ejemplo, de PIP de máximo de 15, ¿no? Si no he logrado eso, pues el siguiente punto sería los bloqueantes neuromusculares, la pronación, el ECMO, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues acá yo pondría la pronación incluso un poquito antes, ¿no? Luego de un periodo corto de estabilización, pondríamos acá la pronación, inicialmente, paciente PAFI menos de 150, daily pressure más de 15, inmediatamente un precoz, ¿no? Si por el contrario yo seteo inicialmente a mi paciente el ventilador y en mi monitoreo tengo una presión meseta menos de 27, daily pressure menos de 15, e incluso puedo agregar ahí una presión de distensión, sin haber demostrado pues esta fórmula de presión de distensión que sea similar a mi monitoreo habitual, pues continúo, ¿no? Continúo el seteo ventilatorio habitual. El sexto mandamiento me parece que es uno de los más importantes y es no subestima al prono, y es algo que nosotros hemos ya aprendido de forma casi automática. Todo paciente en ARDS que venía con determinado nivel de compromiso, nosotros inmediatamente íbamos hacia el prono. La mayoría de los pacientes se beneficiaba, lamentablemente algunos de ellos no tenía un buen desenlace, sobre todo porque había un aumento, por ejemplo, de las complicaciones relacionadas a extubaciones accidentales, y pues se generaron incluso catástrofes, ¿no? Porque el RCP en un paciente en prono pues no es algo que esté respaldado por la evidencia. Entonces, definitivamente el prono es importante hacerlo, pero no olvidar que el paciente en prono requiere más cuidado, más visualización, e idealmente debe hacerse en un ambiente controlado, una UCI, una UCE, ¿no? A veces el área de shock trauma, que es un área muy, muy pesada, no es un área apropiada para realizar un prono. Entonces, ¿qué genera el prono mecánicamente? Reduce la distensibilidad de la pared torácica, ¿no? Definitivamente la pared torácica posterior es menos distensible y la pared torácica está comprimida, entonces hay una disminución de la distensibilidad. Sin embargo, no hay una elevación de la presión meseta significativa, entonces lo que se infiere de esto es que aumenta el reclutamiento pulmonar anatómico y funcional, y es su función fundamental, es reclutar el pulmón tanto anatómica, pero sobre todo funcionalmente, ¿no? Entonces no se olviden, cuando yo prono a un paciente, anatómicamente valoro que tenga una presión meseta igual o menor a la que tenía antes del prono. Si es que el paciente varía su presión meseta demasiado, aumenta más de 5 centímetros de agua, por ejemplo, lo proné, tenía un valor preprono de 30 y lo proné y ahora tiene 35, entonces el paciente no está generando reclutamiento anatómico, por lo tanto está generando daño. De igual manera, si no genera un cambio funcional, es decir, un aumento de la presión de oxígeno, por lo menos en 20%, ¿no? O genera, por el contrario, más hipercapnia sin haber variado otros parámetros ventilatorios, ese paciente pues no está reclutando con el prono. Entonces vean al prono no como una estrategia de oxigenación, sino vean al prono como una estrategia de protección pulmonar, ¿ok? Entonces el efecto neto sería una disminución de la presión meseta, lo que yo espero
cuando prono un paciente a costa de mejora en la distensibilidad pulmonar. Por lo menos espero de que no haya un aumento significativo en la presión. Genera también una presión transpulmonar de mejor distribución, ¿no? Y como la perfusión no varía, las zonas que yo he logrado reclutar con el prono, pues son zonas que también van a tener mejor perfusión, es decir, hacia las bases, ¿ok? Entonces, básicamente, esto es lo que ocurre, ¿no? Tenemos un paciente en supino y tenemos unidades, pues, que están colapsadas y unidades que están aireadas, ¿no? Y el cambio es sustancial, ¿no? Aproximadamente, por ejemplo, acá tenemos un área de aireamiento de 38.7 más 1.3%, y con el prono podríamos llegar a un área de 56.9 más menos 5% con el prono, ¿no? Y eso sumado a que la perfusión no varía, la mayor cantidad de perfusión va a ir hacia esta base que ha sido reclutada y que ha aumentado anatómica y funcionalmente, y por lo tanto, pues, con esta imagen y con esa fisiopatología se explica definitivamente las ventajas que puede tener el prono, ¿no? Entonces, lo primero, antes de pensar yo en manejar pips muy altos, es venir a la estrategia que, digamos, genera menos eventos adversos en el paciente y que ha demostrado por la evidencia no solamente plausibilidad biológica de mejorar las unidades alveolares aireadas, sino también a nivel de la evidencia de mejorar la mortalidad. Entonces, acá de forma sencilla, por ejemplo, ¿por qué prono? Prono por hipoxemia refractaria sería la falsa, o por mejorías en la mortalidad. Definitivamente sería por mejorías en la mortalidad a raíz del estudio PROCEBA, que invito a la lectura a los que todavía no hemos dado lectura a este estudio tan importante, que ha demostrado este estudio PROCEBA, que es un estudio multicéntrico, ¿no? Que ha demostrado que un prono de al menos 16 horas al día reduce la mortalidad sorprendentemente desde un 41 hasta un 26.3%. Entonces, ¿por qué prono? Porque mejora la mortalidad. ¿A quién es prono? A los pacientes que tienen un PAFI menor de 150. ¿Quiénes más lo debo hacer? Digamos, el PAFI menor de 150 es el parámetro gatillo para yo pronar al paciente, porque es la cohorte de pacientes que se escogió para el prono. Debe hacerse tempranamente, ¿no? En el estudio PROCEBA se utilizó un tiempo de optimización de 12 horas en supino, ¿no? Sin embargo, nosotros, en base a las revisiones, por ejemplo, durante el COVID, incluso el prono tan precoz hecho a las 3, a las 6 horas es igualmente efectivo, ¿no? Este estudio ha sido reproducido. Entonces, debe hacerse tempranamente. En pacientes que cumplan los criterios de Berlín de ARTS, debe hacerse al menos 16 horas. Se debe valorar siempre, no se olviden, a veces creemos que nuestra tarea es pronar al paciente, pero no, nuestra tarea es, lo proné, muy bien, ahora un monitoreo de la mecánica ventilatoria y oxigenación post-prono a los 30 minutos, a las 2 horas, a las 4 horas, etc. Entonces, ¿cuándo suspendo? Si hay una caída del oxígeno mayor del 20% o un aumento de la presión meseta persistente, aún con control volumétrico, es decir, le bajé el volumen y aún así la presión meseta está aumentada. Entonces, esto ya expliqué las razones fisiopatológicas por lo cual ocurre, ¿no? Contraindicaciones, la mayoría de ellas son relativas, solo hay una contraindicación absoluta que sería el trauma vértebro-medular inestable, ¿no? Pero la mayoría, el resto son relativas, ¿no? Y estas relativas entran, pues, la inestabilidad hemodinámica, las gestantes, los obesos mórbidos, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de pacientes, incluyendo a los neurocríticos que desarrollan ARTS, PAFI menor de 150, deben ser sometidos a una pronación precoz. El séptimo mandamiento es individualizar la PIP, ¿no? Entonces, la PIP es importante porque es un parámetro de partida de distensión. Entonces, lo que yo quiero idealmente con la PIP es que no sea tan baja, de tal forma que me genere todavía un pulmón con atelectasias, ¿no? Y que no sea tan alta, de forma que no me genere sobredistensión. Entonces, una PIP ideal sería esta PIP que me mantiene el alveolo en una posición no tampoco atelectásica. Entonces, acostumbrémonos a individualizar la PIP en base a la mecánica ventilatoria
oxigenación y compromiso hemodinámico. Estamos acostumbrados a la PIP asociarla solamente a saturación de oxígeno. Entonces digo, si mi paciente está desaturando, inmediatamente le aumento la PIP a 10 y espero una mejoría en la saturación de oxígeno, pero no me fijo en los otros parámetros. Entonces hay que fijarse en todo. Por ejemplo, es un paciente con PIP 5, plató de 25, compliance de 20, driver pressure de 20, saturación de 88, presión arterial 9,6, es un paciente en el cual yo identifico un problema grave, que es, por ejemplo, tener un driver pressure de 20. Entonces, yo lo que hago es, al aumentar la PIP, buscar que haya una disminución de esa driver pressure. Por ejemplo, aumento la PIP a 10, inmediatamente la compliance generalmente tiende a aumentar. Ya dijimos que el aumento en proporción con el aumento de PIP, idealmente, si en un pulmón reclutado, debe ser menor al aumento de la PIP. Por ejemplo, si aumento 5 acá, la compliance debería aumentar menos de 5, entonces ahí estoy diciendo yo que el pulmón está todavía siendo reclutado. Entonces aumento la PIP a 10, la presión plató aumenta menos sustancialmente, por ejemplo a 27, la driver pressure baja a 17 y la saturación ha mejorado a 89, manteniendo todavía la estabilidad hemodinámica. Entonces aumento 5 más, la presión plató aumentó a 29, la compliance aumentó a 29, la driver pressure bajó aún más a 14, la saturación se mantiene en 92, lo cual es un parámetro aceptable, y la presión arterial la mantengo en 160, o sea, una estabilidad hemodinámica. Entonces, ahí estoy cumpliendo yo con la PIP, con la sola variación de la PIP, lo cual no es lo que se hace usualmente. Ya dijimos que lo primero que se varía dinámicamente es generalmente el volumen tidal. Con eso estoy variando no solamente un parámetro, sino estoy variando mi presión plató y estoy logrando disminuir mi driver pressure, y a la vez me estoy fijando que ese PIP no genere compromiso hemodinámico, ¿no? Entonces, ya un aumento superior, por ejemplo, a 20, podría mantenerte todavía todos los componentes dentro de los parámetros de protección pulmonar, ¿no? Y de oxigenación, pero te puede generar ya cierto compromiso, ¿no? Un valor excesivo te genera ya un compromiso severo hemodinámico con una hipotensión arterial, ¿no? Y una caída también a veces en la saturación de oxígeno. Entonces, por eso es que los parámetros, generalmente el parámetro superior que nosotros tenemos para manejo de PIP es hasta 15 centímetros de agua, ¿no? Salvo situaciones especiales, y yo diría sobre todo con que ya tenga yo un monitoreo de presión de distensión transpulmonar, ¿no? El octavo mandamiento es capacidad de reclutamiento. Son muy pocos pacientes los que se benefician de un reclutamiento pulmonar o de maniobras de reclutamiento pulmonar. Por lo tanto, si uno revisa las guías clínicas de ARTS, no se recomienda el reclutamiento pulmonar en la mayoría de pacientes con ARTS. Entonces es, digamos, una de las estrategias que yo tengo que reservar solamente para un grupo de pacientes que de repente tengan una hipoxemia refractaria, pero no solamente hipoxemia refractaria, sino también que sean reclutables. Entonces, ¿qué es un pulmón reclutable? Entonces, un pulmón no reclutable es en el cual una maniobra de reclutamiento va a generar hiperinsuflación, va a generar un aumento de la presión arterial de CO2 porque puede aumentar unidades alveolares, pero no aumenta unidades alveolares funcionales. Entonces, del CO2 quiero que se queden eso. Es un parámetro también de monitoreo de reclutamiento esencial. ¿Qué más? En vez de aumentar la compliance, lo que hace va a ser reducir la compliance. Entonces, eso es lo que ocurre cuando yo solamente me guío de una maniobra de reclutamiento enfocado en la parte anatómica. Sin embargo, lo que yo quisiera idealmente con una maniobra de reclutamiento, sea cual sea la que yo escoja, es, por el contrario, que no haya compresión de vasos, es decir, yo no genere hipertensión pulmonar, tenga una inflación pulmonar normal, no tenga un aumento de CO2, sino tenga el CO2 normal o disminuya, ¿no? Y aumente la compliance después de esta maniobra de reclutamiento. Entonces, hay una forma compleja de hacerlo y una forma simple de hacerlo. Actualmente la tendencia, digamos, la tendencia en monitoreo ventilatorio es ver si ese paciente tiene o no capacidad de reclutamiento.
¿no? Para eso hay pues calculadores electrónicos, ¿no? Esto hemos intentado hacerlo en emergencia, aplicarlo en emergencia con un expositor que acá he expuesto, que realmente también es muy interesado por la ventilación mecánica, que es el doctor Apolay, y hemos visto que es aplicable en la emergencia. Entonces, hemos calculado, o se calcula, la relación reclutamiento-inflación o el ratio reclutamiento-inflación, que no es otra cosa que la variación que hay de la compliance a PIB alto versus a PIB bajo. Entonces es como que yo desinflo un poquito el pulmón y veo cuánto ha variado el volumen tidal en base a las características mecánicas que tiene ese pulmoncito. Entonces yo veo si esa variación es significativa, el ratio IE me va a salir menos de 0.5, ese paciente es reclutable. Entonces, como les dije, ese ratio todavía no está validado por la evidencia de forma definitiva. Hay algunos estudios que sí lo validan, sin embargo, pues vamos a esperar todavía un poquito a que la evidencia nos diga que ese pulmón es reclutable, ¿no? Pero digamos, en materia de individualización, que es el tema que me trae acá con ustedes, este tema de valorar antes de utilizar una maniobra de reclutamiento en todo pulmón con ARTS es una herramienta esencial. ¿Ok? Entonces acá vemos algo de evidencia reciente, ¿no? Del 4 de enero del presente año, cuando utilizan pues los efectos respiratorios de las maniobras de reclutamiento, ¿no? Relacionados a este ratio reclutamiento-inflación en pacientes con COVID-19 y ARTS asociado. Entonces, acá vemos que los pacientes que tenían un ratio mayor de 0.62 tenían una mejoría en la compliance. Entonces, de acuerdo a la base teórica que estamos tocando hoy día, si hay una mejoría en la compliance, definitivamente lo que está ocurriendo es que se están reclutando unidades alveolares. Por el contrario, en los pacientes que tenían un ratio menos de 0. La compliance no variaba post maniobras de reclutamiento, ¿no? Entonces, un estudio rápido, práctico, no enfocado mucho a la mortalidad, pero sí enfocado a lo que se ve antes, que es que haya, digamos, una concordancia fisiopatológica, ¿no? Noveno mandamiento, importante, es valorar la morfología pulmonar. Y esto de acá no ha nacido con el COVID, ¿no? Porque me acuerdo claramente de que inicialmente en la pandemia se empezó a catalogar al COVID como fenotipo H, fenotipo L, ¿no? Y en realidad en el ARTS lo que siempre se ha pretendido es encontrar un parámetro morfológico que te permita ajustar tu seteo ventilatorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que existía en la era pre-COVID era un ARTS focal, que era ese típico ARTS que ustedes van a ver, por ejemplo, en las pancreatitis, ¿no? Que van a ver pues en los pacientes que han recibido sépticos con una hidratación enérgica, que es ese ARTS focal, ese ARTS típico, clásico de áreas dependientes pulmonares, simétrico en ambos campos pulmonares, ¿no? Hacia las zonas dependientes, ¿no? En el cual la zona dependiente está directamente relacionada al shunt que puede haber por compromiso alveolar, y la zona no dependiente o superior, que es la zona aireada, pues está relacionada al pulmón de bebé, ¿no? Por el contrario, tenemos otro ARTS difuso, clásico sobre todo de los pacientes, por ejemplo, con neumonía o ARTS primario, que no hace otra que un compromiso difuso, ¿no? Como se ve acá en la misma imagen, difuso pulmonar, tanto de zonas dependientes como de zonas no dependientes. Entonces, lo que siempre se ha visto es, bueno, de estos dos, ¿cuál de los dos podría responder mejor al prono? Entonces, ahí, en ese sentido, se daba siempre, digamos, la hipótesis de que los pacientes con ARTS focal tenían mejor respuesta al prono. ¿Cuáles de los siguientes pacientes responden mejor a la ventilación mecánica protectiva de volúmenes de 6?
definitivamente decían el difuso, porque el difuso está más inflamado y tiene menos área residual funcional, ¿no? Y también acá decían, pues, ¿cuál responde mejor a PIP? Entonces decían, bueno, el focal tiene áreas muy consolidadas, tiene áreas ya muy atelectásicas que ni siquiera con PIPs tan altos como 20 o 25 sin hemodinámica voy a lograr reclutar. Por el contrario, el ART difuso sí, una maniobra de PIP alta, ¿no? Mayor de 12, me podría beneficiar. Entonces esas son hipótesis que se han planteado a lo largo del tiempo para tratar yo, en base a ver el ventilador, a ver la imagen tomográfica de ingreso del paciente, tratar de setear o orientar el seteo de mi ventilador mecánico. Esta hipótesis ha sido sometida en el año 2020, ¿no? Por el estudio LIP a la evidencia, ¿no? A ver si había una variación, ¿no? Y se ha visto de que no hay variación y que yo no me debo guiar de la morfología para setear a mi paciente. Esa fue la conclusión inicial del estudio LIP. Sin embargo, en un análisis posterior se evidenció de que más o menos 81 de los 400 pacientes incluidos en este estudio estaban mal asignados tanto a un área como a otra área, es decir, siendo difusos fueron catalogados como focales o siendo focales fueron catalogados como difusos. Y se vio que en este grupo de pacientes en los cuales yo catalogué mal, es decir, al focal le puse difuso y utilicé una estrategia en el focal, en el difuso de una estrategia que se debería haber utilizado en el focal, sí se vio que había un aumento en la mortalidad significativa. Entonces, para resumirlo, el hecho de yo no tomar en cuenta la morfología y tratar, digamos, de utilizar la evidencia limitada todavía en este tipo de pacientes y decir, ah, no, al focal le voy a poner, digamos, al focal le voy a poner menos PIP, lo voy a pronar precoz, lo voy a pronar antes, mientras al difuso no lo voy a pronar antes, le voy a aumentar la PIP. Entonces, estrategia, ¿no? Definitivamente genera aumento en la mortalidad. Entonces, lo que yo recomendaría en base a este estudio LIP último del año 2020 es de que, pues, en vista de que hay una dificultad tomográfica, incluso con radiólogo presente, de clasificar al ARTS como focal y difuso, no nos guiemos todavía de la morfología para ajustar la ventilación mecánica, ¿ok? Sin embargo, sí, como plausibilidad biológica pongo que el focal es un ARTS con fuertes áreas consolidativas que probablemente responda mucho más al prono. Entonces, cuando yo veo una tomografía de esta forma, yo inmediatamente tengo dentro de mi arsenal como primera elección el prono, ¿no? Y esto es lo que ocurrió en el COVID, que habían, pues, pacientes con COVID que tenían sobre todo una alteración en la relación perfusión, con PAFIs bajos, pero con mecánica ventilatoria normal. Por el contrario, habían pacientes con COVID con ARTS clásico, ¿no? Con PAFIs igualmente bajos, pero con mecánica alterada, que es lo que hemos venido hablando durante toda la sesión, ¿no? Igualmente se buscó evidencia, inicialmente salió por ahí una evidencia limitada de algunos casos de que la ventilación en estos casos no debería tener mucho PIP. En segundo lugar, deberían manejarse volúmenes de por lo menos 8 o 9, ¿no? Es decir, no ser tan protectivo y no utilizar el prono tan precozmente versus este tipo de pacientes que sí tenían, pues, mayor beneficio de un prono. Igual se sigue buscando la evidencia, pero hasta el momento no hay una diferencia, al igual que manejar ARTS focal versus no focal, ¿no? Entonces, se recomendaría que el manejo se siga por las pautas establecidas y no en base a la clasificación tomográfica que uno haga al paciente. El último mandamiento tiene que ver con ventilación mecánica, pero más con el contexto que trae a un paciente de ventilación mecánica, que es básicamente hacer un destete, hacer una liberación del paciente y no un destete. ¿Por qué? Cuando yo hablo de destete, la misma palabra destete habla de un periodo de acondicionamiento para la liberación a ventilación mecánica, entonces inmediatamente a mi mente viene también un sesgo de información, viene un sesgo ya establecido como un chip que me dice, no,
el paciente que yo voy a sacar del ventilador mecánico debo sacarlo muy lento. Entonces a veces me demoro en un paciente que ya tiene criterios para salir del ventilador mecánico, me demoro para sacarlo de ese ventilador y eso le genera pues lo que vemos todos los días, neumonías intrahospitalarias, fístulas, esofagotraqueales, neuropatía del paciente crítico, entre otras, ¿no? Entonces, planteamos acá para que a ustedes les sea de ayuda cognitiva, un esquema semáforo, que es, por ejemplo, ver y detenerse diariamente en el rojo. ¿Y qué es el rojo? Es saber si el paciente está listo para ser liberado. ¿En base a qué? A que el paciente esté alerta y obedezca comandos. Pero eso solamente se logra en base a que al paciente 1 hayas evitado iniciarle midazolam como droga de elección, porque si no te vas a demorar por lo menos 2, 3, hasta 4 días en despertarlo, ¿no? Entonces lo ideal es no utilizar midazolam como droga de elección para la sedación, esto ya está comprobado, ¿no? Sino utilizar otras drogas como por ejemplo son el Precedex o el Propofol, ¿no? Que tenga buena hemodinámica como segundo parámetro, una PAN mayor de 65 con bajas dosis o idealmente sin vasopresores, una saturación mayor de 65 con FIO2 menos de 0.4 y una PIP menor de 8, ¿no? Y un volumen minuto menor de 15, ¿no? Y ya me detuve diariamente en el rojo, inmediatamente yo tengo los criterios de rojo, donde me detuve, ya tengo esos criterios, y el siguiente punto es el amarillo, es evaluar la situación. Entonces, para evaluar la situación, el paciente podría ser liberado y para eso le hago la prueba de respiración superficial de Tobin o prueba de Tobin y hago ese cálculo y si me sale menos de 105 a una presión soporte de 7 y un PIP de 5 o un CPAP de 5, inmediatamente yo digo, ok, paso del amarillo un corto tiempo, ¿no? A un verde, es decir, tolera la prueba de respiración espontánea e inmediatamente yo en ese mismo momento procedo a hacerle una prueba de respiración espontánea, ¿no? De máximo de 2 horas, ¿no? Incluso la evidencia menciona que 30 minutos serían suficientes, por eso digo, no destetes, sino libera, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tú lo dejas con prueba de respiración espontánea, lo dejas, por ejemplo, en modo espontáneo por un día, o lo dejas con tubo en T por 24 horas, entonces esa no es la forma de liberar. Podría ser una forma de destetar, pero no es una forma de liberar. La forma de liberar es prueba de respiración espontánea, tolerancia, procedo, ¿no? Entonces le hago la prueba de respiración espontánea y a la media hora o a las 2 horas valoro si tiene buena mecánica con respecto a la situación previa, que no varíen las funciones vitales, tanto la presión arterial, cardíaca, que no haga taquipnia y que tenga una saturación más de 92. Como dirían coloquialmente. Las conclusiones de la presente exposición, que ha sido un poquito amplia, pero estoy abierto a todas las dudas, es determinar si un problema, inicialmente, si es un problema de distensibilidad o si es un problema de resistencia y acordar el ventilador mecánico en base a esas características. En los problemas obstructivos, usar frecuencias respiratorias bajas y flujos inspiratorios altos y un IE de 1.3, 1.4 y evitar por todas las formas el autopip. Para evitar el autopip tengo que en pausa expiratoria, sobre todo en los pacientes obstructivos. El tercer punto de individualización es ajustar el volumen corriente a la talla y sexo del paciente. El cuarto punto es una vez que yo diagnostico el ARTS por criterios de Berlín o sospecho el ARTS, ajusto el volumen corriente no solamente a la talla, sino al volumen residual funcional del pulmón. El quinto punto es monitorizar diariamente o en cada afrontamiento del paciente la PIP, la Driving Pressure, la presión meseta como únicos parámetros o como parámetros indispensables para saber si hay una variación en las propiedades mecánicas del pulmón, ¿no? Y no como un parámetro estático, ¿no? Sino también un modelo de intervención-respuesta, ¿no? Bajé mi volumen, proné, aumenté el PIP, bajé el PIP, cómo se mantuvieron la presión meseta, la Driving Pressure, ¿ok? El sexto es el PRO no es un estándar de atención actualmente, no es una medida para hipoxemia refractaria. Los pacientes cercanos a PAFI de 130, 140 son pacientes
que no van a estar hipoxémicos, no van a estar, cuando tú lo veas en el ventilador mecánico, no van a tener una saturación de oxígeno menor de 92, pero sí el PAFI menor de 150, justamente son esos pacientes los que más se benefician de este estándar de atención con relación a la mortalidad. El 7 es que el PIB puede ser un arma de doble filo, ¿no? Por lo tanto hay que utilizar un PIB moderadamente, ¿no? Moderado, ¿no? Con un parámetro máximo de 15 centímetros de agua hasta que la evidencia diga lo contrario y haya más estrategias de individualización para el PIB, ¿no? Y luego valorar, obviamente, la respuesta a esta variación de PIB de bajo, por ejemplo, de 8 a 12, de 12 a 15, etcétera, valorar la respuesta que tiene ese pulmón. Valore la capacidad de reclutamiento antes de hacerlo, si es que lo va a hacer, y recuerde que el reclutamiento pulmonar es todavía un área de incertidumbre en manejo de pacientes con ARTS, y libere de forma estructurada a su paciente del ventilador mecánico, no destete, sino libere. Y por último, entienda que todas las áreas en ARTS son todavía áreas de incertidumbre y son áreas que están en continua evolución y manejo. Espero que la presente exposición haya logrado ampliar un poco los horizontes de los interesados en la ventilación mecánica y que permita un abordaje inicial adecuado en los interesados en mejorar la sobrevida de nuestros pacientes, sea donde lo encontremos, ¿no? Sea en el área de emergencia, sea en el área de sala de operaciones, o sea en el área de medicina. Gracias con todos, buenas tardes.